Muy buenas tardes, Alejandra, perdón. Vamos a dar unos minuticos mientras se conecta alguien más y ya iniciamos. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida a esta su clase de análisis financiero. Hoy ya en nuestra sexta semana. Vamos a ingresar a nuestro curso. En esta semana, ¿qué tenemos? En esta semana tenemos un tema muy interesante que es
el apalancamiento. Acá tenemos obviamente los recursos de aprendizaje, en eso vamos a tener todo lo que corresponde al tema de apalancamiento, clases de apalancamiento, tipos de apalancamiento y cómo se hacen todos los procedimientos de estos apalancamientos. Antes de continuar, quiero decirles que estoy teniendo inconvenientes con la sincronización de la grabación de las clases. Por lo tanto, estas 2 semanas que nos quedan, semana 6 y la próxima semana, semana 7, voy a dejar acá al final de la clase, de la pestaña de la semana. En la semana 6 ustedes entran y bajan aquí y acá al final van a encontrar que la grabación de la clase. Ya no la van a encontrar afuera porque no me está grabando o no me está sincronizando muchas veces. Entonces ya me di cuenta que es un error de la plataforma. Entonces les voy a colocar acá abajo el link de la grabación para que no se me olvide. Bueno, voy a compartirles entonces unas diapositivas que ya tenemos aquí en la plataforma, en la cual podemos tener a la mano todo lo que corresponde a qué, al tema de la semana. Este tema de la semana es apalancamiento. ¿Sí? Apalancamiento, ya vamos a ver que existen 3 tipos de apalancamiento: el operativo, el financiero y el total. Importante para que lo tengamos en cuenta. Apalancamiento financiero, operativo y total. Entonces, vamos a mirar uno por uno. Primero, ¿qué es apalancamiento? ¿Qué es apalancamiento? Para que podamos entender todos nosotros qué es apalancamiento. Apalancamiento, como dice su nombre, significa apoyarse en algo o hacer un esfuerzo mayor. ¿Para qué? Para que con ese esfuerzo adicional podamos conseguir maximizar nuestros objetivos. Para que con ese eh, esfuerzo adicional que estamos incluyendo podamos que no solo obtener los resultados que esperamos, sino unos resultados mucho más amplios o mayores. Pero miremos primero, antes que eso, qué es el apalancamiento en el ámbito financiero, en el ámbito empresarial, ¿sí? ¿A qué llamamos apalancamiento? ¿Sí? Pues apalancamiento, como les decía, es esta estrategia, ¿sí? Esta estrategia que utilizamos sobre todo para incrementar las utilidades, ¿sí? Aparte o que superen las que ya esperamos, las que habitualmente que tenemos conocimiento. Eso es importante hacerlo. Eh, no solamente decir, bueno, estoy ganando, estamos verificando a ver qué nos podemos eh, en qué nos podemos apoyar o en qué nos podemos apalancar. ¿Para qué? Para maximizar las utilidades, para que no lleguen solamente las utilidades que estamos esperando, sino unas adicionales o esa misma rentabilidad que estamos esperando sea como mayor. Entonces, importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eso en cuanto a qué es apalancamiento. Siempre que hablamos de apalancamiento es importante que tengamos de cuenta que tengamos en cuenta que el apalancamiento es una inversión, apalancarnos, apoyarnos, o sea, invertir, inyectarle capital a qué? A la empresa. Obviamente, a mayor apalancamiento, a mayores recursos que usted pueda brindar, a mayores recursos que usted invierta en su compañía, ¿cómo van a ser las utilidades? Pues obviamente van a ser ¿qué? Más alta. Pero ojo, también cómo van a ser sus riesgos altos, obviamente. Y es normal, ¿no? Si usted invierte 100 millones, ¿cómo es el riesgo? Alto. Pero si invierte 2.000 pesos, ¿cómo es el riesgo? Pequeño. No le va a importar incluso de pronto a usted si pierde. Entonces, tener en cuenta que a menor apalancamiento también el riesgo es como más bajo, es menor, pero la rentabilidad como es también más poquita. Cuando usted invierte poco dinero en un negocio, cuando usted apalanca o invierte en una empresa poco dinero, también cómo va a ser la utilidad, pues más pequeña y el riesgo también cómo va a ser menor. Pero cuando usted invierte grandes cantidades, ya estamos hablando de un riesgo que mucho más grande, de un riesgo que mayor, que nos va a permitir que tener una posibilidad de
ser más arriesgados o correr un riesgo más amplio o más grande. Clases de apalancamiento. Ahora sí, entrando un poquito más en materia, en todo lo que corresponde al apalancamiento. Dice, tenemos dos clases de apalancamiento. Uno, el apalancamiento operativo, y dos, el apalancamiento ¿qué? Financiero. ¿Sí? Operativo y financiero. ¿Cómo es el apalancamiento operativo? El apalancamiento operativo me permite que observar los costos fijos de la empresa, ya lo vamos a ver con más calma. Y el financiero, pues los costos fijos financieros, ¿sí? Obviamente hay un tercer clase de apalancamiento, pero muchas veces en los libros solo encontramos los dos primeros. Este tercero, ¿cómo surge? De la unión de los dos anteriores. Por lo tanto, es llamado apalancamiento total, apalancamiento combinado o apalancamiento mixto, dependiendo del libro, de la página donde estén consultando y todo, van a encontrar pues el nombre de cada uno de esos. Pero entremos en materia, vamos a empezar a mirar el primer apalancamiento. Apalancamiento operativo, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? Entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta, vamos a recordar el PIG, el estado de pérdidas y ganancias. Todavía no quiero hablar de apalancamiento. Entonces, vamos a verificar primero que todo el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cómo empieza? Ingresos por ventas, ¿sí? Ya sabemos que son ingresos por ventas, ¿sí? O ventas, ya lo sabemos, ingresos por ventas o ventas. Después, ¿qué pasa? Le quitamos los costos de venta, eso nos da ¿qué? Una utilidad bruta. Yo vendo por todas las casas algunos perfumes, ok, me gané 1.000.000, perfecto, esas fueron las ventas, perdón, 1.000.000, menos el costo de ventas, ¿cuánto me costaron los productos para hacer los perfumes? 200.000. ¿Cuánto me queda utilidad bruta? 800. Ah, pero es que yo tuve gastos operativos, yo tuve que gastar 200 en gasolina. Entonces le quito los gastos operativos. ¿Cuánto me quedan? Me quedan 600. 600, ¿qué pasa con esos 600? Antes de intereses e impuestos. Esto es la que, la UAI, la misma UAI. Entonces, ingresos por ventas, menos costo de venta me da utilidad bruta. A la utilidad bruta le quito los gastos operativos y eso me da ¿qué? La UAI. ¿Qué UAI? Utilidad antes de intereses e impuestos. UAI. Sí, por ahora no hemos hablado nada de apalancamiento, solamente estamos ¿qué? Mirando lo relacionado a qué? Al PIG, a la estructura que me muestra siempre que el PIG. Seguimos, después de la UAI, ¿qué hago? Le quito los intereses. ¿Sí? Le quito los intereses. Entonces los intereses de los créditos que esté cancelando. Eso me da una utilidad neta antes de impuestos. Obviamente después le quito los impuestos y me da ¿qué? Una, perdón, utilidad neta. Sí, hasta ahí supuestamente conocemos que aquí nos llega el que, hasta ahí sabemos que hasta ahí nos llega que el estado financiero de pérdidas y ganancias. Hasta ahí tenemos ahí como que en mente que tenemos esos estados de pérdidas y ganancias, pero no es así. A las empresas que emiten acciones, después de esas utilidades netas, viene menos dividendos para los accionistas preferentes. ¿Sí? Le quitamos los dividendos de los accionistas que preferentes. ¿Ok? Y después, cuando yo le quito los dividendos a esos accionistas preferentes, ahí sí me queda la utilidad disponible para qué? Para distribuir en todos los demás que accionistas. Y vamos a suponer que me dio X cantidad. Vamos a suponer que me gané 5.000.000.000 de pesos. Y en el mercado, en total, incluyendo tanto preferentes y comunes, existen mil números de acciones. Entonces, ¿qué hago? Yo determino la utilidad por acción, que son las mismas que UPA que conocemos, utilidad por acción o UPA.
¿sí? ¿Y qué me dice esta UPA? ¿Qué me dice esta UPA? Esta UPA me dice que cuánto dinero va a recibir cada acción, utilidad por acción, UPA, ¿sí? ¿Cuánto dinero va a recibir por cada acción? Cada accionista, dependiendo de qué, de la utilidad que teníamos, de la utilidad que presentamos. Entonces, hasta el momento no hemos visto nada de apalancamiento, simplemente estaba recordando que la estructura del PIG. Profe, ¿por qué recuerda la estructura del PIG? Claro, porque miren, tenemos acá el apalancamiento operativo. Siempre este apalancamiento operativo va de la mano de qué? Con este corchete. Mírenlo aquí, ¿sí? ¿Qué pasa con este corchete? ¿Qué pasa con este apalancamiento? ¿Qué pasa con este tipo de apalancamiento? ¿Sí? Este tipo de apalancamiento operativo nos dice que va desde los ingresos por ventas hasta la Y, ¿ok? Hasta la Y, hasta la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces ya sabemos que primera parte, el apalancamiento lo voy a hacer a través de qué? Del PIG o estado de pérdidas y ganancias. Dos, el primer apalancamiento, ¿de dónde a dónde va? Desde ingresos por ventas hasta la Y. ¿Sí? La Y, recordando que la Y es utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Qué sigue después? El apalancamiento financiero. ¿Sí? Obviamente este apalancamiento financiero, como nos lo muestra, aquí este corchete verde, nos dice que el apalancamiento financiero va desde la Y, así como lo estamos viendo acá, desde la Y, ¿sí? Desde la Y, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la UPA. Hasta la UPA. Entonces, fíjense que el apalancamiento operativo va la primera parte del PIG. Y el apalancamiento financiero va a qué? La segunda parte del PIG. Y finalmente está el apalancamiento total. Apalancamiento total. ¿Qué es el apalancamiento total? ¿O cómo va ese apalancamiento total, profe? ¿Cómo va? Pues obviamente va todo. Desde el ingresos por ventas hasta lo que concierne de qué? La UPA. La UPA, miren, va completo, ¿sí? Pero solo solo hemos visto el PIG, ¿sí? La primera parte del PIG es el operativo, la segunda parte del PIG es el financiero y todo el PIG es que el apalancamiento que total. Ahora vamos a ver uno por uno. Apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo es básicamente la estrategia que permite convertir los costos variables en costos fijos, logrando que a mayores rangos de producción menor sea el costo por unidad producida. ¿Ok? Menor sea el costo de la unidad que producida. Entonces, ¿cómo así, profe? Ya lo vamos a ver. Para hallar el apalancamiento existen dos fórmulas. La primera es el GAO, fórmula del GAO. ¿Qué significa GAO? Aquí lo tenemos, grado de apalancamiento operativo, ¿sí? Grado de apalancamiento, ¿qué? Operativo. Eso significa GAO. Grado de apalancamiento operativo. ¿Listo? ¿Y cuál es su fórmula? La que tenemos acá. El GAO o el grado de apalancamiento operativo es igual a ¿qué? Al margen de contribución o utilidad bruta. Margen de contribución o utilidad bruta sobre la Y. Miren, la Y. Ya sabemos que es el margen de la contribución y ya sabemos que es la Y. Entonces, si nos dicen halle el GAO, así como lo estoy viendo en la pantalla, halle el GAO, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la siguiente fórmula. Vean, me deben dar ¿qué? El estado de pérdidas y ganancias. Me deben dar ¿qué? El PIG. Una vez tengamos ya el PIG, ¿qué voy a tener? Miren, acá tengo el PIG, voy a tener ventas o ingresos por ventas, los costos variables, después me da ¿qué? Margen de contribución o utilidad bruta, es lo mismo, ¿no? Margen de contribución o utilidad bruta, después le quito los gastos fijos y después me da ¿qué? La Y,
me da que la Y, ¿no es cierto? Aquí tenemos estos dos datos. Al tener yo aquí estos dos datos, ¿qué hago? Pues simplemente reemplazo en la fórmula. ¿Cuál fórmula, profe? Margen de contribución o Y, perdón, margen de contribución o utilidad bruta sobre la Y, utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Esto para qué? Para poder determinar el qué, el GAO. ¿Y qué es GAO? Grado de apalancamiento operativo. ¿Cuánto da en este caso? 1.7. ¿Sí? ¿Qué hice? Simplemente realicé la fórmula. Margen de contribución sobre utilidad operativa. ¿Ok? Esto me da 1.7. ¿Qué significa ese 1.7 que me dio de grado de apalancamiento operativo? Listo, profe, pero ¿qué es ese 1.7? Ese 1.7 significa que por cada punto de incremento en las ventas a partir de 18,000 unidades, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos, o sea, la Y, se va a incrementar en cuánto? En 1.7. ¿Cómo así? Voy a devolverme. Aquí tengo el PIG, ¿sí? Al tener aquí el PIG, voy a encontrar lo siguiente. Yo ya estoy viendo ahí que tengo una venta de 18,000 unidades por 1,600 pesos cada unidad. Eso me da 28 millones de pesos. ¿Sí? Entonces yo ya sé que si vendo por cada unidad adicional que yo venda sobre las 18,000 unidades, manteniendo los mismos costos, ¿cuánto me va a aumentar la Y? 1.7. ¿Okay? 1.7 por cada unidad que yo venda adicional. Ese es el GAO primera fórmula. Ahora miremos la segunda fórmula. ¿Cuál es la segunda fórmula para hallar el GAO? Esta. ¿Y por qué esta? Vamos a mirarla. Resulta, segunda fórmula para hallar el GAO, veanla. Dice así. Este logo o este símbolo significa porcentaje de variación o cambio porcentual. Porcentaje de variación o cambio porcentual. Aquí voy a colocarlo en rojito para que lo tengamos en cuenta. Porcentaje de variación de la Y y porcentaje de variación de qué? De las ventas. Profe, pero ¿cómo así porcentaje de variación? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Resulta que a mí me dan nuevamente el PIG. Miren, aquí me lo dieron, el PIG inicial este. Pero ¿qué pasa si me dicen qué pasaría o qué le pasaría al GAO si yo hago ese esfuerzo adicional y aumento mis ventas en 12%? ¿Y qué pasaría? Porque puede pasar si no las aumento, sino disminuyo mis ventas en 12%. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué hago? Cojo primero los dos primeros factores y le quito el porcentaje que me piden, el 12%. ¿Cuál? Miren, este porcentaje que me dicen se lo voy a quitar. Entonces a 28,800, que es el valor inicial, le quito el 12%, me da 25,344. Y a 18 millones, que es el inicial, el pronóstico base que hago, le quito el 12%, eso me da 15,840. Y de ahí para abajo, ¿qué hago? Empiezo a restar, hago lleno el otro PIG. Entonces 25 menos 15,800 da 9,500. 9,500 le resto los costos fijos. Miren lo que dice acá, costos fijos. ¿Qué pasa cuando los costos son fijos? Pues que independientemente de las unidades que yo venda, así yo venda 12% menos o que yo venda 12% de más, van a ser que los mismos valores. Entonces, en estos tres lados, yo voy a colocar que, miren, los mismos valores que el inicial, porque sabemos que por eso se llaman costos fijos. Independientemente de las ventas, siempre voy a pagar eso mismo. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un arriendo de la fábrica. Usted tiene una fábrica y tiene el local o la industria, el taller arrendado. Usted, independientemente de que produzca 1,000 unidades, produzca 20,000 o no produzca, usted va a tener que pagar un arriendo fijo, ¿no es cierto? Es un costo fijo.
Bueno, entonces continuamos con el PIG de la disminución. Ya desconté el 12% de las ventas, desconté el 12% del costo variable. Ojo, porque esto es la misma actividad que van a hacer para esta semana. Eso me da ¿cuánto? 9.504.000. A esos 9.504.000 le voy a restar los costos fijos y me da 5.004.000. Listo, ya hice el primer paso, realizar ¿qué? La disminución en el PIG. O sea, hice otro PIG con ¿qué? Con la disminución. Ahora viene el segundo punto. Voy a hacer otro PIG, pero con el aumento. Con el aumento lo voy a desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Cojo el inicial, pronóstico inicial, acá lo tengo, y le aumento ¿qué? El 12%. Véalo, aquí lo tengo. Le aumento el 12%, ya lo hice. Y cojo el segundo también, el costo variable de 18 millones, y le aumento ¿qué? El 12%. Aquí lo tengo. ¿Ok? Una vez le aumento, solo a los dos primeros le aplico el porcentaje del aumento y la disminución. ¿Qué hago? Empiezo a restar. Entonces 32 menos 20 me da 12. Ahora a 12 le resto los costos fijos, 4.500, eso me da 7.596. Entonces, ojo, acá que hemos hecho simplemente, ya hice el PIG de la disminución y ya hice el PIG de qué? Del aumento. Ya hallé los dos PIGs, primero que todo. Ahora, segundo, tengo que hallar cuánto fue esta variación. Mire esto que tengo acá en rojo. ¿Cuánto fue esta variación? ¿Sí? Esta variación que tengo acá, ¿cuánto fue? ¿Cuánto pasó de qué? Perdón, de 6.300.000 pasó a 5.004.000. ¿Cuánto fue esa diferencia? En porcentaje, el 20.57%. ¿Y cuánto fue la diferencia que hubo entre 6.300.000 y pasar a 7.596? ¿Cómo lo determino? Por regla de 3, hallo la diferencia y ahí me dice cuánto fue la variación, que fue 20.57. Profe, ¿y eso cómo se halla? ¿Cómo se halla la regla de 3? Voy a abrir un Excel donde vamos a poder verificar cómo se halla eso. Y voy a compartir, voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla grande para que podamos, voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ver ustedes de una vez los dos ejercicios, el Excel y la diapositiva. Pues comparto toda mi pantalla esta. ¿Qué tenemos acá? Miren, vamos a observar qué tenemos acá. Acá tenemos la diapositiva y tengo un Excel en el cual voy a colocar cómo hallamos los valores, cómo hallamos la variación. Entonces digo, la Y, esta Y inicial, 6.300.000, ¿cierto? 6.300.000. ¿Qué hago aquí? 6.300.000. ¿Y qué digo? ¿Pasó a cuánto? Pasó a 5.004.000 cerrados, ¿no es cierto? Listo, entonces voy a decir cuál fue la diferencia. 1.296.000. Entonces, ¿cómo se hace la regla de 3? 6.300.000. Si esto es el 100%, ¿sí? El 100%, la diferencia 1.296, ¿cuánto será? ¿Sí? La diferencia, ¿cuánto será? Así hallo, o esta es la forma de hacer la regla de 3. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo desarrollo? ¿Cómo desarrollo formas? Voy a mirar aquí. ¿Cómo desarrollo la operación? Entonces multiplico en cruz este por este, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? 1.296.000 por 100, perdón, 100%, 1.296.000, quitémosle el este, cambiarle acá porque esto lo debo tomar ese número.
Listo, acá. 100. Entonces, 1.296.000 por 100. ¿Y qué hago ahora? Ahora lo que voy a hacer es lo multiplico en cruz. Así es que me aparece. Cambiarlo así y le voy a poner otro color. Sin, sin relleno mejor. Y lo multiplico así en cruz. La X multiplica al primero. Entonces lo divido. ¿Sí? La regla de 3 se realiza así. Dividido en este. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Vamos a poner acá el borde de la división. Listo, queda 129.600 dividido en 6.300. ¿Y cuál es la esta? Entonces, este dividido en este. Y me va a dar 21, pero vamos a aumentarle los decimales. Mire, 20,57%. ¿Sí ven? Entonces, acá expliqué simplemente la regla de 3. ¿Cómo hallar de 6.300 paso a 5.004.000? ¿Cómo hago yo este porcentaje que tengo acá en la diapositiva, profe? ¿Cómo lo determino? Así, sigo de 6.300 paso a 5.400, hallo la diferencia primero. Y cuando ya tenga la diferencia, ¿qué hago? Cojo. Si 6.300 son el 100%, la diferencia, ¿cuánto será? La X, ¿cierto? ¿Y qué hago? Multiplico este por 100 arriba y dejo en el denominador abajo el que multiplica la X, 6.300. Y hago esa división. Eso me da 20,57%. ¿Sí ven? Esto me da 20,57%. Vamos a aumentar los decimales. Listo, ven, ¿qué es el que tenemos acá? ¿Sí ven? Ya lo tenemos acá. Pero entonces ya respondí, ya habiendo dado esa aclaración de cómo se hace la regla de 3, vamos a seguir compartiendo pues obviamente la diapositiva para verla un poco más amplia aquí en nuestra clase. Entonces seguimos. Entonces decíamos, yo ya hallé estas variaciones. Ahora, ¿qué hago? Pues reemplazo la fórmula. ¿Cuál fórmula, profe? Esta. Mire, la segunda fórmula del GAO. Porcentaje de variación de la Y, ¿sí? Porcentaje de variación de la Y sobre porcentaje de variación de ¿qué? De la UPA. ¿Y de dónde sacó esos dos valores? Mírelos acá. ¿Cuánto varió la Y? ¿Cuánto fue la diferencia? Mírenlo acá, acá la tengo, 20,57. ¿Y cuánto variaron las ventas? Mírenlo acá arriba, el 12 que las ventas me lo dan. Entonces, ¿qué hago? Desarrollo esta fórmula. Ya tengo la Y y ya tengo las ventas. Y eso, miren cómo quedaría, véanlo. Porcentaje de variación de la Y, 20,57. Aquí lo tengo abajo, véanlo ahí. Sobre el porcentaje de variación de qué? De las ventas. ¿Dónde lo tengo el porcentaje de variación de las ventas? Veanlo acá. Acá tengo ese porcentaje de variación de las ventas, vean. Entonces es este porcentaje que hay dividido en las ventas y me da ¿qué? 1.7. Profe, ¿cómo sé cuándo hacerlo por una fórmula o cuándo hacerlo por la otra fórmula? Depende. ¿De qué depende? De los datos que me den. Si a mí solo me dan un PIG, uno solo, ¿voy a qué? Hacerlo por la fórmula primera que vimos. ¿Vale, profe? Esta. Margen de contribución sobre la Y. Pero si me dicen que me dan un PIG, un PIG, y me piden un aumento y una disminución, voy a utilizar ¿qué? Esta fórmula. Tengo que hacer el PIG completo para el aumento, para la disminución, y ahí sí hacer ¿qué? La variación y aplicar esta fórmula. Eso en cuanto al operativo. Vamos a mirar el financiero. El financiero ocurre lo mismo, pero con los costos financieros. ¿Cuál es su fórmula? Ya sabemos que GAO significa grado de apalancamiento operativo. Y GAF, siempre que hablemos de GAF, grado de apalancamiento ¿qué? Financiero. ¿Ok? Grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero tiene también sus dos fórmulas. Vamos a mirar la primera. La primera me dice la Y, acá la tengo sobre la Y menos, aquí dice los intereses, menos los dividendos, dividido, ojo, esto es división,
miren, dividido en 1 menos la tasa, ¿qué es la tasa? Tasa de impuestos. Entonces, si a mí me dan así, me dan completo el PIG, uno solo, no me hablan de aumento ni de disminución, ¿cuál fórmula voy a aplicar? Esta que está acá. ¿Y de dónde saco cada uno de esos valores, profe? Mírelos. Acá tenemos la Y, mírenla aquí, vean, tenemos aquí la Y, ¿sí? Y. Los intereses, mírenlos aquí, aquí tenemos los intereses, ¿sí? La tasa de impuestos, ojo, la tasa de impuestos es esta, véanla, no los impuestos, no el valor, la tasa de impuestos, vea, aquí la estoy resaltando en amarillo para cuando vayan a hacer la actividad, miren otra vez la clase que estamos dando. ¿Y qué más me pide la tasa? Miren, intereses, Y, dividendos. Profe, ¿dónde saco los dividendos? Mírenlos acá. Ya sabemos que tenemos ahí los dividendos y tenemos que todo lo que me piden. Vea, tengo la Y, tengo los intereses, tengo la tasa de impuestos que me da el ejercicio, la tasa de impuestos, perdón, me fui, y tengo los dividendos preferentes. Miren que ahí resalté los cuatro ítems que necesito para qué, para la fórmula. Mírenlos acá. ¿Cómo me hice la fórmula? La Y ya sabemos que es 6300, mírenla acá, Y 6300. Entonces la pongo otra vez acá, Y 6300 sobre esto, miren, Y menos el dividendo, perdón, menos los intereses. Vamos a mirar los intereses, ¿cuántos son? Mírenlos acá, 1.200.000 menos el dividendo, abro paréntesis, dividendo. Vamos a mirar cuánto es el dividendo, mírenlos, 341.700 y dividido en 1 menos la tasa de impuestos. Ojo, acá siempre yo lo resalto. La tasa de impuestos debe ir ¿qué? En decimal. Siempre que hablemos de porcentajes o de tasas, sabemos que lo expresamos como en decimales, o sea, 0, algo. Listo. Y cuando yo ya tengo expresado acá todo este ejercicio con los valores, desarrollo siempre primero este paréntesis, después el paréntesis más grande y después ahí sí a 6.300 le quito todo y eso me da 4.590. ¿Sí? Y esto yo ya desarrollo la operación. La Y 6.300 sobre todo este ejercicio de abajo que me da 4.590 dividido, eso es igual a ¿qué? A 1.4. Profe, ¿cómo o qué significa ese 1.4 también? Ese 1.4 significa que por cada punto de incremento que yo logre aumentar la Y, perdón, por cada punto de incremento en la utilidad o utilidad antes de impuestos e intereses, ¿sí? A partir de 18.000 unidades, la UPA, que es la de abajo al final del PIG, se va a incrementar en cuánto? En 1.4 puntos porcentuales, ¿sí ven? Entonces, para que lo vayamos mirando. Esta es la primera fórmula, entre comillas, que llamamos larga de el GAF. Ahora vamos a ver la segunda. Mírenla, lo mismo que en el GAO, porcentaje de variación de la UPA sobre porcentaje de variación de qué? De la Y. Aquí, ¿cómo lo hallo, profe? Lo mismo que hice con el operativo. Me dan uno y me dicen haga el aumento y haga la disminución. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y creo una columna acá a la derecha y otra columna a la izquierda que sea aumento y disminución. Y a las dos primeros, solo a los dos primeros le descuento el aumento y le sumo el aumento y le descuento la disminución. Y de ahí para abajo lo voy a hacer ¿qué? Igual. De ahí para abajo voy a hallar tanto el PIG de la disminución como el PIG del aumento. Una vez lo determino, pues hallo las variaciones. ¿Cuánto varió la UPA? Así como lo expliqué en el Excel. ¿Y cuánto aumentó la UPA? Siempre debe dar ¿qué? Lo mismo para el aumento y la
disminución. Y ahí siento es que hago, pues desarrollo esta fórmula. Miren, 28.24 era lo que dio la UPA y 20.57 lo que había cambiado, ¿qué? La UAI. Eso para el financiero. Y para el apalancamiento total o combinado, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Hay dos fórmulas. La primera, si usted ya halló el GAO y el GAF, simplemente multiplíquelos. Si usted ya tiene GAO y GAF, simplemente los dos los multiplica y ya sabe que ese es el GAT total. Pero si le dicen haga el aumento y haga la disminución, lo mismo, ¿cuál fórmula voy a utilizar? Esta otra vez. Porcentaje de variación de la UPA sobre porcentaje de variación de qué? De las ventas. Entonces tendría que hacer lo mismo el PIG. Vamos a mirar este ejercicio. Esta es la actividad que tenemos para esta semana, muchachos. Vean, nos dan un PIG, y me dicen, hay el GAO, hay el GAF y hay el GAT total. ¿Qué tengo que hacer? Pues a los dos primeros les voy a disminuir el porcentaje que me den y a los dos primeros les voy a aumentar el porcentaje que me den, y de ahí para abajo, ¿qué? Empiezo a restar. Teniendo en cuenta algo, miren, lo voy a colocar acá en verde fosforescente para que no se nos olvide. Lo voy a colocar acá. Estos valores que estoy colocando siempre van a ser ¿qué? Fijos. Esos son los costos fijos. ¿Qué quiere decir fijos? Que para el aumento y para la disminución van a ser, los voy a colocar ahí al lado iguales. Eso no va a cambiar. Y el otro es el de los dividendos. ¿Sí? Intereses. Usted tiene un crédito en un banco y siempre va a pagar 1.000.000 de intereses. Independientemente de que usted venda más o venda menos unidades, le va a tocar ¿qué? Pagar siempre el 1.200.000. Lo mismo los dividendos preferentes con los accionistas. Usted venda o no venda, le va a tocar ¿qué? Los 341.700 siempre pagarlos, independientemente de todo. Entonces usted coloca esas cifras que puse en resaltador verde acá al lado derecho y al lado izquierdo, y en cada cuadrito, y simplemente empieza a restar hasta que llegue a la UPA. Cuando ya haya todo el PIG para la disminución y cuando ya haya todo el PIG para el aumento, ¿qué hace? Ojo, va a sacar la variación de las ventas, que esa se las da el ejercicio de entrada. Después sacan la variación de la Y, en cuánto varió la Y, esto de aquí a aquí cuánto pasó, pero en porcentaje. Y finalmente esta variación de la UPA, esta variación, cuánto varió qué, en porcentaje. Y cuando usted ya tiene esos porcentajes, simplemente se aplica la fórmula. Vea, acá dice porcentaje de la Y, o sea, lo que cambió acá esta flechita roja sobre porcentaje de la venta, esta flechita roja, cuánto fue el porcentaje que me dijeron que cambiaba. El GAF, el grado de apalancamiento financiero, porcentaje de variación de la UPA, esta flechita roja, cuánto fue la variación sobre la variación que me dio acá en la Y. Y finalmente el GAT total. Si ya tengo estos dos, los puedo multiplicar. O, ¿qué hago? ¿Cuánto fue la variación acá en la UPA, en esta flechita roja? ¿Y cuánto fue la variación de esta flechita roja de las ventas? Y divido y ya me va a dar ¿cuánto? Me va a dar lo que obviamente tengo ahí para tener en cuenta. Lo que obviamente ya voy a determinar que es el ¿qué? El GAT total. Finalmente, la última diapositiva son las fórmulas. Vea, fórmula de variación y la otra fórmula para el GAO. Para el GAF, fórmula larga que llamamos y la fórmula de la variación. Y para el GAT total, si ya tengo los otros dos, simplemente los multiplico, o si no, hallo las variaciones de cada una de los ítems que ahorita vimos. Miremos ahora qué tenemos para esta semana. Para esta semana de análisis financiero tenemos una actividad en la semana 6. ¿Qué dice la actividad? Hacer el siguiente ejercicio de apalancamiento.
Voy a mostrarlo aquí, ya lo descargué, voy a permitirme mostrarlo aquí para que lo tengamos en cuenta todos y sepamos qué hacer. Miren, esta es la actividad, miren, que sucede el mismo, incluso no le cambié los valores, le dejé el mismo de clase. Pero ¿qué necesito que hagan? Miren, una disminución del 18% y un aumento del 18%. Entonces usted coge a los dos primeros, le disminuye el 18%. Y coge a los dos primeros y le aumenta el 18%. Y de ahí para abajo empieza a restar, teniendo en cuenta los que son costos fijos, colocarlos en las tres columnas sin importar las cantidades vendidas. Y ya, cuando ya termina de hacer la disminución y termina de hacer el porcentaje de aumento, haya las variaciones en cada una de las flechitas rojas que le estoy mostrando acá en el ejercicio. Con eso, usted ya va a poder saber cuánto da el ejercicio. Esa es la tarea, que haga usted la disminución del 18%, que haga usted el aumento del 18%, incluso vuelvo y le digo, le dejé los mismos valores, pero cambia la variación, hace todo, después saca las variaciones de la UPA, las variaciones de la UAI y las variaciones de la venta, y esa es su tarea. ¿Alguna duda o inquietud en cuanto a la tarea, Alejandra, o está todo ok? Bueno, ese silencio creo que me dice que está todo ok. Entonces, ya saben, muchachos, esta es la actividad para realizar esta semana. Ustedes saben que plazo máximo próximo domingo. Y recordarles antes de finalizar que esta semana 6 y la semana 7 la grabación de la clase la van a encontrar acá abajo. Usted entra a la semana y se va hacia abajo y ahí va a encontrar que la grabación de la semana. ¿Todo esto para qué? Para que lo tenga en cuenta. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atento al correo o a la plataforma EVA para responderle. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos de hoy en 8. Chao, chao.